A1, primera. Marca. Al principio la historia, que arranca en el 2018 con la ayuda de desarrollo de la Comunidad de Madrid, era una historia muy tétrica que acababa fatal, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido, ¿no? La pandemia en el 2020, queríamos cambiarle el final y darle un toque de optimismo, ¿no? Entonces lo que he querido contar con Mr. Nadie, aparte de reflejar, ¿no? La vida de un sin techo, es crear que siempre pueda haber un punto de optimismo, un punto de poder salir, ¿no? De esa situación y probablemente mejor de lo que eras cuando entraste, ¿no? Para mí era eso, era alguien que está vagando por la vida, ¿no? Porque es verdad que no es un vagabundo al uso, no tiene un pasado de alcohol, no tiene un pasado de drogas, no tiene un pasado de esquizofrenia, tiene un pasado y una elección, y para mí al final me lo imaginé más como una persona que de repente se queda en pausa y vaga por ese limbo, ¿no? Y en ese ir, por eso además hemos elegido esa manera de andar y ese tempo. Es una persona que se va apagando poco a poco porque va renunciando a vivir poco a poco por lo que ha hecho, por esa culpa que le persigue, por todo eso, ¿no? El disparo inicial fue un tipo que conocíamos de un bar, que de repente de un bar que había en esta zona, en Avapiés, y que ya no lo veíamos y de repente lo empecé a encontrar en la calle y no sé, y eso me dio un poco la idea de comenzar a escribir una historia sobre todo el tema de los sin techo, los vagabundos que viven y que cada vez proliferan más, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? En un mundo que en teoría pues todo el mundo dice que, bueno, que las clases medias, que tal, que va mejor, pero que yo creo que va a nivel de pobreza va a peor sin duda. Era un proyecto que claramente enfoca unos temas de gran relevancia social. Va a tener un gran eco en lo que es la audiencia porque trata temas que a todos nos están preocupando y que vemos todos los días en las noticias y a nuestro alrededor cuando vamos por la calle, ¿no? Entonces nos pareció que era un proyecto muy interesante y eso ha hecho que nos involucráramos y trabajáramos en desarrollarlo y hacerlo realidad. El proyecto de Mr. Nadie, que antes se llamaba Paria, son por lo menos 7 años que estamos detrás de este proyecto, empezó antes de la pandemia. Después se ha ido desarrollando más con los años hasta ahora que hemos llegado a grabarlo. Empecé a trabajarlo realmente haciendo la pre antes de Navidad para poderlo realizar. Realmente empezamos ya el verano pasado, por ejemplo, a localizar, a ver los primeros sitios y esto, con el equipo que habíamos ya elegido. Lo fundamental era tener muy claro con Félix, que ya nos reunimos desde diciembre, jugar un poco con su papel, su arco dramático, y era ceñirse a sus diálogos, al guión y luego también que un poco dejarse emocionar con lo que era la propia secuencia, ¿no? Hay varios momentos en el texto en el que se dice él no es un vagabundo como los demás, él no es tal. De hecho, los brotes de esquizofrenia, los brotes de borrachera que había en versiones anteriores se han ido quitando, porque Agustín al final era casi más un personaje onírico. Entonces al final sí que observaba y sacaba la fisicidad y sacaba esas cosas de fuera, pero lo de dentro lo he tenido que crear de lo que teníamos en el texto. Entonces al final decidí que, bueno, que había una parte que sí tenía que ser real, pero había otra parte que tenía que venir de otro sitio. Y bueno, allí hemos estado creando ese otro sitio. ¡Hasta luego! ¡Tengas un buen día! Lobo solitario. Es muy bonito construir con Félix, porque simplemente observándole, simplemente mirándole a los ojos, a esos ojos esquivos al principio, tal, simplemente siguiéndole, lo demás para mí iba solo, ¿no? Quererle fue fácil. ¿Cómo está el barrio? Cada día peor. Sí. Madre. Una pregunta, ¿usted conoce a un vagabundo que suele estar por aquí? Aina es bastante diferente a mí, creo, porque
Es una chica muy insistente, tiene sus objetivos como muy claros, es muy pesada de alguna manera. Cuando Aina habla con Daniel, está hablando en realidad como de sus traumas pasados y de sus cosas de la infancia y de su vida personal. Ve reflejado totalmente cosas de su familia en el personaje de Daniel, entonces como muy desde el subtexto, desde lo que estoy hablando con él, son cosas que hacen referencia completamente a mí también. ¿Pero qué pasa? ¿Te importa una mierda tu familia? Yo ya no tengo familia. Poder contar esta realidad, porque aunque la película obviamente se centra en lo que el personaje protagonista está experimentando después de la decisión que ha tomado, me parecía muy importante que esa decisión que había tenido graves consecuencias para otras personas, pues también fuera contada, ¿no? ¿Te has parado a pensar cómo lo hemos pasado? ¿Los niños? ¿Nosotros? Había algún personaje, como te he dicho, había que mantenerlo un poco, digamos, bajo, porque está un pelín fuera del realismo, y eso también lo hablé con ellos. Y luego, sobre todo, ha habido muchas secuencias que hemos intentado, porque la verdad es que ha sido una película bastante dramática, no caer en el drama total, ¿no? Porque ahí podía ser ir desde el lloro desde el primer momento a ir a una evolución también con Aina. Entonces, como yo tenía muy claro en la peli cómo iba a ir a nivel de evolución, teníamos que tener cuidado con no caer en el dramatismo total, ¿no? La relación con Mutini bien. Mutini es un tío especial y a veces no hablamos el mismo idioma, pero nos estamos llegando a entender y estamos encontrando el punto medio, ¿no? Yo soy un actor muy tocapelotas, porque hago muchas preguntas, hago demasiadas preguntas, a veces pero creo que son necesarias para encontrar un personaje así, ¿no? Con Miguel Ángel ha sido muy divertido, la verdad muy loco por su manera de trabajar, porque dudo bastante que haya mucha gente que trabaje como él. Es una persona que siempre está feliz, que muchas cosas le parecen súper bien, tipo, ¿quieres ir? Venga, vamos a hacer esto, venga, y me parece como muy divertido, como muy easy going, ¿sabes? Fácil, Miguel Ángel te deja hacer y te aprieta donde te necesita, como no puede ser de otra manera, ¿no? La implicación por las dos partes ha sido muy grande y hasta el punto de que, como yo me considero una persona muy emocional, yo creo que él también lo es, y esta película para él ha sido muy importante, entonces hemos tenido ahí momentos de compartir mucha emoción, de compartir un proceso bastante intenso que al final ha dado lugar a algo que funciona súper bien. Tuve un entendimiento fácil con él desde el primer momento y entonces fue como que estábamos ya un poco en una mirada común, una sensibilidad común. Yo creo que en concreto con esta película, con este proyecto, en plan, fue patearme mucho Madrid y ver lo que es la realidad de lo que hay en el día a día en las calles. Creo que esa fue mi mayor fuente. Luego es verdad que aplica un poco pues, ciertos elementos que tú tienes como vestuarista o como estilista, pues psicología del color, tendencias y alguna herramienta más con la que contamos, pero sobre todo la realidad, en plan, ver lo que había en la calle. Sobre todo resaltar que era una persona que ha vivido siempre así, que ha tenido un pasado, y mantener un poco la esencia esa de su pasado. El proceso no era colocar manchas porque sí, sino también ver un poco cómo ciertas prendas se relacionaban con el ambiente y como que tener una idea clara y que esa ambientación que hacíamos tuviera un sentido. Sí, al final era más tratamiento de piel y pues al final la calle quema mucho y que se tenía que reflejar un poco en el personaje. Lo mismo pasaba un poco con vestuario, en plan la ropa también tenía que llevar como una especie de ambientación y que se notara el paso del tiempo y de la persona en plan en la calle, o sea, no era colocar ropa porque sí, sino también tenía que tener como una relación esa ropa con el espacio en el que él se movía. El planteamiento fotográfico de Mr. Nadie partía del realismo. Nuestra idea era que la película fuera muy cercana al documental. Para ello, una de las decisiones que tomamos fue que se llevara a cabo todo cámara en mano. La idea era una cámara sucia, que estuviera siempre cerca del personaje. Para darle mayor unidad visual, también optamos por utilizar una única óptica. Trabajamos toda la película con el 35 milímetros, solo la cambiamos en alguna ocasión para la parte de los recuerdos. La idea era que fuera como más estilizada, mientras que la parte de Daniel Vagabundo pues tiramos mucho de luz natural, de luz ambiente y bueno, de una imagen en general como un poco más sucia.
Digamos que me enfoqué en una sonoridad electrónica, porque es una película intimista, entonces no le pegaba una sonoridad muy grande. Buscábamos algo más fresco, más moderno. De todas maneras, tampoco queríamos darle un enfoque demasiado dramático, porque ya de por sí tiene bastante peso dramático la película, como para que la música se enfocase en eso, ¿no? Hay dos temas principales. En el presente las sonoridades son más rasgadas, tiramos más al grave, y en el pasado tenemos mucho de sonoridades más agudas, como un poquito más etéreas de alguna manera, porque es como evocar ese momento donde él tenía dinero, donde él era exitoso, donde todo parecía ir bien con su familia, ¿no? El sonido directo salió bastante bien, no hemos tenido prácticamente ningún problema de doblaje, entonces bueno, yo creo que ha fluido bastante. Sobre todo que como una peli que se recrea mucho en el diseño sonoro, pues cuanto más tuvieran de la Plaza de Lavapiés o del piso o de gente, pues mejor. Rodar en el centro de Madrid con todo el lío que hay, luego rodar en diferentes sitios en Sevilla, mogollón de figuración, mogollón de pequeñas partes. Claro, no se podía cortar a la gente, muchísimo ruido, ambulancia, autobuses, todo el rato, y de hecho las secuencias con más diálogo, más ruido había, que esto pasa siempre, es como la ley de Murphy. Lavapiés es un barrio al final del centro de Madrid, es un barrio complicado porque hay una zona pedonal, se hace mucho rodaje, entonces la gente ya está, como decir, quemada de los rodajes, ya no hay como una colaboración o una cosa que le gusta los rodajes, lo veían más como un estorbo que otra cosa. Entonces lo primero era eso, encontrar sitio donde poder grabar sin problemas, sin molestar a la gente y los varios problemas que tiene que tener grabar en un sitio como el centro de Madrid, en una zona ya que es pedonal, que tiene tráfico limitado y todo eso. Era una zona difícil, o sea, era una localización difícil porque al final había mucha gente pasando, grabábamos a horas muy puntuales, salidas del metro, colegios de niños. Ha sido difícil en ese sentido. Su dificultad principal fue que el planteamiento que tenía Butini era que cada secuencia estuviera rodada en un único plano. Esto pues, nos obligaba a crear coreografías entre los actores, intentar que funcionara todo, y claro, cuando no salía la primera pues había que repetir y la secuencia pues, no valía. No era fácil el rodaje porque se hizo rápido, muy rápido, en la calle y con una intención estética, bueno, difícil, con la cámara al hombro prácticamente muchas veces, entonces eso suponía que había que acertar, y eso hubo escenas complicadas, ¿no? Porque ensartar el texto rápido en movimiento con la cámara al hombro no era fácil, teniendo en cuenta que además estás en un lugar en el que se te mete gente, tal, eso fue muy difícil. Luego, bueno, la verdad es que a nivel de postproducción, bueno, hemos dividido claramente, por un lado ha estado Juan de Twin Freeze con toda la parte de lo que es la coordinación de la postproducción de imagen. El trabajo de montaje tenía una parte que era el tiempo presente, que es el plano secuencia, que aunque en teoría, dice, como es plano secuencia, qué fácil, pues tiene su dificultad, ¿no? Porque luego dentro de los planos secuencia, pues hemos jugado mucho con los jump cut también, la parte del etalonaje en la cual ha estado Isabel, la directora de foto, con Sonia especialmente. Los colores sobre los que nos movimos fueron sobre todo los fríos para remarcar el invierno en el que vive el personaje, ¿no? Y las inclemencias del tiempo que suponen un extra de dureza, ¿no? Para la vida de Daniel. Y luego también hemos tenido bastante controlada la parte de postproducción de sonido que se ha hecho en Barcelona. Yo creo que ahí nos hemos coordinado bastante bien y ahora ya se llega a otra aventura maravillosa, que es el que lo vea la mayor parte de gente posible, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. El trabajo no termina hasta que la película no alcanza, digamos, sus últimas ventanas de visión, cuando ya llega a un público más masivo, a televisiones en abierto, como es en este caso Canal Sur, que es una de las cadenas que está detrás del proyecto y que también emitirá en su momento la película, ¿no? Para mí que haya salido esta peli no es que haya sido un milagro, pero se ha sido un ejercicio de cabezonería. Me parece que era muy ambicioso artísticamente para el tiempo que tiene, y que de todas maneras a veces ir con esa presión es buena. El equipo técnico, la calidad del equipo técnico, una cámara, un equipo fenomenal, ¿no? Tener a los actores que hemos tenido, ¿no? A los 5 principales, a Félix, el protagonista, que se ha pegado un trabajazo metiéndose en la piel de ese personaje.
Entonces yo la verdad es que me emociono, ¿no? Cuando recuerdo a toda la gente que ha estado, ¿no? Corta.